Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes redes sociales. Les damos la bienvenida a escuchar una vez más la poderosa palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Misión Evangélica, ubicada en la calle Main Street, número 110, desde Norristown, estado de Pensilvania, Estados Unidos. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor Francisco Cruz y de nuestra hermana Priscila. Asimismo, hermanos, yo les pido que se ubiquen en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y la poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la iglesia que vamos al cielo decimos amén. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, Señor, estamos ante tu presencia reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Padre. Señor, no hay nadie más como usted. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte, a obedecerte, Señor. Padre, voy a predicar este mensaje que me has dado. Te pido, Padre celestial, Señor, que quites, Padre, todo lo que estorbe, todo lo que pudiera estorbar, Señor, para que tu mensaje, Padre, llegue con fluidez, llegue con poder de lo alto. Padre, ayúdame a predicar, enséñame y ayúdame, Espíritu Santo, a predicar con la dirección y la unción tuya. Rompe cadenas, Señor, quita todo lo que estorbe en las mentes, aún en los corazones de aquellas vidas, Señor, que se encuentran atadas, sea espiritualmente o físicamente. Padre, sana, liberta, da fuerzas al cansado, fortalece al que está débil, dale, Señor, gozo al que está triste, Padre. Espíritu Santo, sé salvando y añadiendo bendición y sanidad a tu bendita palabra. Te damos la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor Jesús. Y de antemano te damos gracias por lo que has hecho y lo que harás en esta hermosa noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Voy a estar predicando bajo el tema: ¿quieres ser sano? Y pues bueno, el versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Pues bueno, ¿de cuál de estas cosas está hablando aquí la palabra de Dios? Para comprender de qué está hablando, ubíquese atrás en el capítulo 4. Y ahí en el versículo 48 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Cuando Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vemos aquí una necesidad en un hombre de alto rango que trabajaba para el gobierno. Él no tenía necesidad, entre comillas, de las demás cosas que la sociedad pudiese tener, como es la necesidad económica. Este hombre de gobierno tenía comodidad, tenía prestigio, tenía respeto. Él representaba al gobierno y por lo cuanto él, en cierta manera, era quien vigilaba que la ley se cumpliese. A él nada de eso le pudiese preocupar, pero le preocupaba algo, que el mismo gobierno con el cual él trabajaba, que los amigos o sus amistades que él tuviera en ese tiempo no le podían dar. Esa necesidad, hermano y amigo, sabemos que no se encuentra en la esquina y en ninguna tienda. Esta necesidad, esta clase de necesidades solamente la puede solucionar Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está la palabra, en Cristo Jesús está el poder, en Cristo Jesús está la sanidad, en Cristo Jesús está la vida eterna, porque su palabra nos dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Por sus llagas, dice su palabra, fuimos nosotros curados. Aleluya. Y este varón, al saber de Jesús, no importando su condición social, vino con fe y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Asimismo, este varón no solamente se acercó a Jesús con fe, sino que recibió por fe lo que Jesús le dijo, que se fuera. Y este varón obedeció sin cuestionar ni decir alguna otra palabra más. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Es que cuando Dios nos habla, hermanos, si nosotros creemos lo que el Señor nos dice, Él lo va a hacer. Y es necesario que nosotros obedezcamos a Dios y que le creamos por fe. Aleluya. Estaba debatiendo en mi pensamiento ayer mismo entre dos temas a predicar para el día de hoy. Y todavía no iniciaba yo a desarrollar el tema. Y decía yo dentro de mí, posiblemente de los dos temas, predique uno, es decir, de los dos. Pues los que predicamos sabemos que a lo que nos referimos. Hablar de los dos temas en cierta manera a la vez de uno en esta misma noche. Pero me conmovió mucho que recibí un mensaje en donde hay una necesidad en donde se necesita la sanidad. En ese mensaje
se necesita la oración por aquella vida que se encuentra en otro país. De inmediato se me ocurrió mandarle un mensaje a mis hermanos que estoy en un grupo o estamos en un grupo. Le dije, urge oración. Y de ahí dije, Señor, voy a predicar de sanidad, porque lo siento en mi corazón. Y esto que acabo de leer, que hay una necesidad muy lejos y también cerca, y de la cual a veces nosotros no sabemos, pero el Señor lo sabe. Y por lo tanto hay que orar y hay que predicar, pero sobre todas las cosas hay que creerle a Jesús que Él hará el milagro. Y dice aquí, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Este varón, dice los eruditos, que había viajado aproximadamente 32 kilómetros para ver a Jesús. Entonces, cuando Jesús le dio la orden a él que descendiera a su casa, el camino no fue corto. Entonces, al llegar a su casa, la palabra de Dios nos dice que sus siervos salieron a darle la gran noticia, tu hijo vive. Entonces, él, para confirmar el milagro de Jesús, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 32 kilómetros no se recorren el mediodía. Es un largo caminar. Entonces, él llegó al otro día de que Jesús le había dicho, desciende a tu casa. Entonces, el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y me llama la atención aquí en el versículo 52 que dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y es que el hijo de este noble tenía fiebre. Y a las 7 le dejó la fiebre, porque Jesús, ahí él habló y dio la sanidad. 32 kilómetros él viajó. Hoy muchos tienen fiebre. Unos pueden estar a miles de kilómetros, pero para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios que está aquí, está allá. Y no es casualidad, y me gozo, que dice aquí, ayer a las 7 le dejó. Y hoy son las 7:44 de la noche. Y así mismo dice el Señor, la fiebre se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No solo en la persona que como hermanos en Cristo nos unimos para interceder por Él, sino en todos aquellos que crean, porque para el que cree, todo le es posible. No solamente se va la fiebre, el COVID o el coronavirus, dengue o cualquier otro tipo de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús se va. Aleluya.
Esto no es casualidad, hermano y amigo, de ninguna manera. Porque en el camino de Dios no hay casualidades. De ninguna manera hay casualidades. Lo que hay en el camino de Dios son propósitos. ¡Aleluya! Y Dios tiene grandes propósitos con usted, que ha recibido la sanidad de Jesús. Pero esto es para los que creen. Así como creyó este varón, el noble, cuando Jesús le dijo: desciende, tu hijo es sano. Asimismo es necesario que cada uno de nosotros creamos, que le creamos a Jesús de Nazaret, porque es la palabra que él habló en aquel tiempo, está viva y vigente y tiene poder, y aún él, Jesucristo, sigue haciendo milagros. Aleluya. No importando la hora en la cual usted escuche este milagro de sanidad, hermano y amigo, usted solamente crea y se va a ir la fiebre, que es esa enfermedad que en su mayoría está azotando a gran parte de la humanidad. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Y ya para entrar al tema, ahora sí comprendemos que dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estoy en Juan capítulo 5. El versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estas personas que estaban enfermas tenían una fe en recibir la sanidad el primero que se sumergía a las aguas, después de que un ángel descendía de tiempo en tiempo a mover las aguas. Esas personas que estaban enfermas supieron guardar paciencia, supieron permanecer al pie del estanque, esperando con paciencia, con calma, a que llegase ese ángel y moviera las aguas. Pero no solamente había que estar esperando, sino que había que estar bien listo, bien vivo, para que no descendiera al agua otro primero que tú. Entonces eran 2 cosas: saber esperar y no dormirse. Y aquí mismo, hermanos, nosotros tenemos que saber esperar el milagro de Jesús. Ciertamente, dice la Escritura en Génesis, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y me encanta, porque como dice la alabanza, más ahora se está moviendo dentro de tu corazón, se está moviendo
se está moviendo aquel Espíritu de Dios que en un principio se movía sobre las aguas. Se está moviendo dentro de tu corazón, se está moviendo dentro de tu ser. Pero ¿sabes qué? Déjalo que te toque, déjalo que te toque. ¿Y qué más? Y recibe la bendición. Aleluya, aleluya. Pero muchos no quieren dejarse tocar por el Señor. Confían algunos más en la ciencia que en el poder de Jesús. Aquí la confianza y la gloria y la honra debe ser primero en Jesús de Nazaret. Aquel mismo Jesús que vino a hacer milagros, a levantar a los cojos, a levantar al paralítico, a dar vista a los ciegos. Aleluya, es el mismo Jesús de hoy. Solamente déjate tocar por el poder de Jesucristo. Hemos visto y oído de ciertas aguas que son curativas. Y la persona que no conoce a Jesús pone su confianza más en las aguas termales o en alguna otra cosa para recibir su sanidad. Pero no te dejes engañar, te dice el Señor. Ven a Jesús, que Él es el que te da del agua de la vida, más allá de tu necesidad física, más allá de tu sanidad que tu cuerpo necesita. Cristo te ofrece la salvación, porque dice su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. No solamente busque las aguas termales para bañarte. Cristo te ofrece el agua de vida que quiere saciar tu sed. Aleluya. Aquellos que han probado del agua de la vida, que es Cristo Jesús, y sienten que su corazón se está secando, vengan de nuevo a Cristo Jesús para que sacie la sed. Cristo Jesús quiere refrescar tu corazón y que no ande buscando allá afuera con el brujo, con quien sea. Lo que no vas a encontrar, lo que vas a encontrar es engaño, mentira, falsedades. La verdad, Cristo Jesús, Él es el camino, Él es la vida. Aleluya. Llamero, vas a recibir la sanidad. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios con atención. Porque ciertamente Jesús conoce tus dolencias. Él conoce el dolor que tiene tu cuerpo. Pero quiere que escuches primero el mensaje que te va a dar la salvación más allá de tu necesidad física. Y dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé, hermano y amigo, cuánto tiempo tiene que usted está enfermo. No sé si tiene días, semanas, y es desesperante lo que estás viviendo. No sé si tienes
1 o 2 años, 5, 10 o 20 años. Hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Aleluya. Aleluya. No importando el tiempo que usted tenga, no importando la enfermedad que usted tenga, no importando lo que usted haya hecho, Jesús, dulce nombre de Jesús, el Hijo de Dios, te pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahí es donde Jesús se metió en problemas. Aunque él nunca tuvo problemas. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El lecho era la camilla donde él había estado acostado esos 38 años. Posiblemente la cama se le pudrió y le dieron sus familiares otra cama, pero él llevaba su cama porque Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Es que Jesús, hermano, cuando Él nos levanta, quiere que levantemos todo lo que nos tenía ahí tirado. Porque si no levantamos donde nosotros estábamos tirados, muchos lamentablemente cuando se cansan de seguir a Jesús, vuelven a la misma enfermedad, vuelven al viejo camino, a querer descansar, entre comillas, donde Jesús lo levantó. Por eso cuando Jesús toca, Él nos levanta con poder, Él nos levanta con gozo, Él nos levanta siendo una nueva criatura. Aleluya. Y los fariseos le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. Los fariseos no hicieron milagros porque no tuvieron el poder de Jesús. ¿Por qué no lo tuvieron? Porque no se quisieron someter a Jesús. Solamente estaban criticando, solamente estaban juzgando, y así, de esa manera, el poder de Jesús no puede manifestarse. A Jesús hay que creerle, hay que entregarse de manera completa y total para que sea Él en nosotros y no nosotros sobre Él. El Señor nos guarde de la soberbia y el orgullo. A Él le tenemos que dar siempre toda la gloria, la honra y el poder, porque es de Él es, nada es de nosotros. Los fariseos
le prohibieron a este varón. Le dijeron, bueno, ¿por qué llevas tu camilla? Hoy es día de reposo y está prohibido trabajar en día de reposo, porque ya Moisés lo dijo. Y es que, hermano, cuando hay una necesidad, y no es que Jesús haya violado lo que él mismo le dictó e hizo escribir a Moisés, su siervo, que había que guardar el día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Acaso nosotros, si hay una necesidad, no vamos a ir en el nombre de Jesús a orar por los enfermos? Diga usted, si nosotros no oramos por los enfermos, entonces ¿quién va a orar por ellos? Cuando ya Jesús nos ha delegado por su gracia este don maravilloso de la sanidad no merecida, todo es por la gracia de Dios. Cuando Él ya ha confiado en nosotros y nos ha dado la responsabilidad y la misión de orar por los enfermos. Pero hoy, algunos, no todos, no le creemos a Jesús. No queremos obedecer a Jesús. Tal parece que no tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado. Y se ha metido un miedo dentro de nosotros, que el Señor reprenda el miedo, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay que ejercer con autoridad el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi nombre, dice el Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cristo Jesús oró por los leprosos, por los enfermos. Pero Él era Dios, dice usted. Él no corrió peligro. Jesús fue 100% hombre también y 100% Dios andando aquí en la tierra. ¿Quién va a orar por los enfermos? Por los que tienen fiebre y alguna otra enfermedad. ¿Quién va a orar? Si nosotros no oramos, ¿quién va a orar? Aunque Jesús, Él hace el milagro porque Él hace como Él quiere. Pero Él nos ha dado una responsabilidad, iglesia. Aleluya. El evangelio es para los valientes, jamás para los cobardes. ¿Qué haría Jesús? Yo me imagino, si Él mismo anduviera ahorita aquí en la tierra, en medio de esta pandemia. Nada más andaríamos nosotros atrás de Él, viendo los milagros. Y hermano, no hay que seguir a Jesús solamente como espectador. Hay que seguir a Jesús con la experiencia, con el poder. El mismo espíritu que se movía en las aguas, el Espíritu de Dios. Si es que está dentro de usted, si es que está dentro de mí, me va a hacer moverme, me va a hacer mover, porque ya no soy yo, es el Espíritu de Dios que se mueve, que me mueve, que me mueve, y el Espíritu de Dios que nos guía, que nos instruye, que nos capacita para orar en su nombre por los enfermos. ¡Aleluya! Fuera el miedo, fuera el temor.
Y vamos a ejercer en el nombre de Jesús la autoridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ha confiado. Porque hay una necesidad grande allá afuera. Muchas almas se están muriendo. Pudieron haber recibido sanidad posiblemente si alguno de nosotros hubiéramos orado. Si alguno de nosotros hubiéramos ido y ponerle mano sobre él. Pero hemos tenido miedo. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Que el Señor nos guarde, nos ayude y aprendamos a asumir con responsabilidad, con valor, lo que ya Jesús nos ha delegado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántas vidas allá afuera quieren ser sanos? Y no solamente allá afuera, también aquí adentro, dentro de nosotros mismos. Todos, de alguna u otra manera, estamos enfermos. Pero hay unos más enfermos que otros. Démosle gracias a Dios que nos ha guardado. Pero a la misma vez, vamos a orar por ellos. Vamos a seguir intercediendo por ellos. Y que sea el Señor obrando de acuerdo a su perfecta voluntad. Aleluya. Ubíquese en Marcos capítulo 5. Versículo 1. La necesidad en el mundo es grande, pero más grande es aquel que está para suplir las necesidades del mundo. Se llama Jesús de Nazaret. Solamente Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y nosotros estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Como dice su palabra en el libro de Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a pregonar libertad a los cautivos. Aleluya. Y dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Aquí está hablando de un endemoniado. Un endemoniado tomando posesión de un cuerpo. El endemoniado no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque no es él en sí. Es un demonio, por lo menos un demonio, pero son demonios los que están influenciando, dominando la vida de esa persona. Pero en Cristo Jesús hay salvación.
En Cristo Jesús, el Cristo que nosotros conocemos, hay poder. En Cristo Jesús que nosotros servimos, hay liberación para levantar al paralítico, para darle vista al ciego, aún aquellos que tienen problemas de visión. También Jesús les da la sanidad en esta noche. Aquellos que están bajo la influencia de cualquier vicio, ven a Jesús y Él te hará libre. Y aquellos que están endemoniados por el poder de Jesús, Padre, en tu nombre, echa fuera todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Se va. Padre, libértala, rompe las cadenas, Señor Jesús. Padre, en tu presencia, por tu sangre preciosa, Padre, liberta lo que es tuyo, Señor. Hace aproximadamente unos 30 años, era yo un adolescente en ese tiempo. Vi como una de mis tías, no sé a qué se debió, no lo sé, en ese tiempo yo no servía a Cristo. Ella llegó a estar poseída por espíritus inmundos. Cuando ella estaba poseída, salía a las calles invocando a un espíritu que no voy a mencionar jamás, porque no conviene. Aquí hay que mencionar es aquel que sacó el espíritu, se llama Jesús de Nazaret. Ella, cuando estaba bajo la influencia o endemoniada, andaba por las calles y no le podían, como dice la Escritura, sostener ni con cadenas. A duras penas, a veces 3 o 4 hombres con fuerza, fuertes, la podían dominar físicamente y ponerle cadenas, cuerdas, lo que llamamos riatas, para que estuviera en cierta manera tranquila, porque salía a la calle y había que correr, esconderse. El pueblo nos escondíamos, teníamos miedo, lo que no conocíamos al Señor. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que siempre hay un remanente fiel, un grupo de hermanos se paró en la brecha firme. Y uno de ellos, que era cuñado de mi tía, empezó a orar y a orar, a meterse en ayuno y en oración. Y veía mi mamá, cuando iba a visitar a mi tía, llevarle comida por una pequeña ventana. Veía cómo los hermanos ahí se empañaban, se empapaban en sudor, intercediendo por liberación por mi tía. El pueblo, los hermanos entraron en ayuno y el poder de Dios se glorificó. Y no puedo contarle más cosas, pero lo que puedo decir es de que el diablo es real, pero Cristo Jesús es real. Y Él está vivo y tiene derrotado al diablo. ¡Aleluya! Él ha venido a libertar. A libertar. Me conmovió ver en YouTube y compartir con los hermanos Messenger cómo en Veracruz circuló un video en donde un hombre endemoniado fue perseguido por la multitud. Y es que esas cosas regularmente se dan allá porque hay mucha hechicería. Pero hay que predicar a Cristo, que en Jesús hay libertad para echar fuera los demonios.
Cristo Jesús ha venido a libertar, hermanos. Ha venido a libertar al que está bajo la influencia de algún demonio. Cristo Jesús se puede. Si es necesario en alguna ocasión, si se llegase a presentar o existe, orar por una vida que esté bajo la influencia del diablo. Hay que orar, hermanos. Hay que ayunar y tener el valor para que en su nombre ir a interceder por él o por ella. Por eso el evangelio es para los valientes. No es que seamos valientes. Cristo Jesús nos ha hecho a usted y a mí valientes. Aleluya. Y nos ha hecho más que vencedores. Porque ya la victoria sobre los endemoniados está ganada. Solamente hay que interceder a su nombre. Gloria. Aleluya. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Todo esto me recuerda lo que vi cuando era un adolescente, en aquellos tiempos como 13 años si acaso tenía yo. Y me llama la atención lo que leo aquí, lo que vi. Y al ver la palabra de Dios, me conmueve, porque lo que aquí dice, lo vi en mi familia. Aleluya. Pero somos una familia en la fe, hermanos. Y no necesariamente necesitamos ser familia biológica, de la misma sangre. Somos familia de la sangre de Jesús. Y por cuanto somos familia, hay que orar la necesidad de Él, de ella. Hay que hacerla como nuestra, porque ese es el cuerpo de Cristo. Aleluya. En Cristo Jesús hay poder. Poder para sanar, poder para libertar, poder. Cristo Jesús nos dice, busquen ese poder. La iglesia tiene que buscar el poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solamente seremos testigos aquí en Norristown, sino a donde el Señor nos envíe para la gloria y honra de Él. Aleluya. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y de rodillas ante Él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocen a Jesús. Te ruego, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Y vemos que el Señor liberó a ese endemoniado y cómo los espíritus fueron a un hato de cerdos. Aleluya. Ya para ir concluyendo, ubíquese más abajo. En el versículo 32 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aleluya. Yo no sé si en estos momentos hay una vida que está a punto de morir. Y lo más triste es que está a punto de morir sin Jesús. Pero sabes, dile ahí al Señor que tenga misericordia de ti y que te permita vivir. Y Jesús te va a dar vida para que le conozcas y le sirvas a Él.
Posiblemente no te va a dar 15 años más. Posiblemente te va a dar menos. O posiblemente te va a dar los 15 años o más. Pero pídele al Señor que te dé la oportunidad de ser salvo y que vivas y le sirvas a Él. Porque el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? Y es que, hermano, más allá de la sanidad física, está la necesidad de la salvación. Porque sanos o enfermos, todos vamos a morir. Y aquí se trata de morir salvos. ¿De qué sirve morir sano? Aquí se trata de morir salvos, creyendo en Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es que, hermano, la ciencia médica es buena. No digo que no, es buena, ha salvado vidas y seguirá salvando vidas por el poder de Cristo. Pero hay cosas que la ciencia no puede hacer. Por más buenas intenciones que tengan los doctores, hay cosas que no pueden hacer. Pero conocemos al doctor de doctores por excelencia. Y cuando la ciencia te desahucia, cuando la ciencia no te da esperanza, cuando la ciencia te dice no se puede, cuando la ciencia te dice te quedan pocas horas de vida, entonces Jesús te dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Quiere ser sano ahí donde usted está? ¿Quiere ser sano? Aleluya, yo he venido, dice el Señor, a darte la sanidad. Para el que cree, todo le es posible. Padre, Señor, echa todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda que pueda estar atando la mente y el corazón de aquellas vidas, Padre, por la cual Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Padre, son tuyas, te pertenecen, Señor. Esas almas son tuyas, Señor. Le declaramos, Padre, almas para el reino de los cielos. Espíritu de incredulidad, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, Señor, gracias por obrar en las vidas de ellos, porque han creído. ¡Aleluya! Santo, santo es el Señor Jesús. Es que el evangelio hay que predicarlo con libertad. Hay que creerle al Señor Jesús. Jesús vino a sanar a todos los enfermos, a libertar no solamente a los oprimidos, vino a salvar al mundo, que es lo más importante. Hay poder en Cristo Jesús, hay poder. Aleluya. Y sigue diciendo, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás ante la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Hoy, amigo, que usted ha oído hablar de Jesús una vez más, Jesús quiere que usted se acerque a Él, y no solamente que le toques, sino que te dejes tocar por Él, porque Él quiere darte la salvación. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es que cuando uno viene a Jesús, hay un cambio. Hay un cambio. Hay una sanidad, hay una transformación, hay una vivencia. Uno ya no puede ser el mismo, porque con la mano poderosa de Jesús, Él todo lo cambia, Él todo lo transforma, Él todo lo renueva. Donde hay muerte, Cristo da vida.
Donde hay tristeza, Cristo da gozo. Donde hay enfermedad, Cristo da sanidad. Para el que cree, nada le es imposible. Aleluya. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esto es lo que me llama la atención. Cuando Jesús hace una obra de sanidad en nosotros, nosotros tenemos que ser agradecidos con él. Hay que postrarnos en gratitud a él. Y muchos no postramos ante él. Recibimos la sanidad, pero muchos se van al lecho de donde Jesús lo levantó. Quizás por esa razón sea que algunos no son sanados, porque Dios los prefiere ver enfermos, pero vivos, para que de ahí clamen al Señor y se mantengan salvos, y no sanos y que se vayan a perder. Aleluya. Poder de Dios. Así que, hermanos, amigos, Jesús te pregunta una vez más: ¿quieres ser sano? Y si usted no le ha conocido, te pregunta: ¿quieres ser salvo en esta hora? Te recomiendo que aceptes a Jesús y vivas para Él y nunca te apartes de sus caminos.